Hola gente, aquí RandomFic, con un nuevo vídeo para el canal, esta vez, de un fic de Regulus en Black Soul que me encontré. La historia no me pertenecen ni los personajes usados en la misma, el link del autor estará en la descripción, y sin nada más que decir los dejo con el vídeo. Regulus Corneas era todo oscuro, no podía percibir nada. Esto no debería ser así, esto no debía serlo. El concepto mismo de la oscuridad me resultaba ofensivo ante mis derechos, porque implicaba la ausencia de algo, y yo no acepto la ausencia. Yo soy la persona más satisfecha del mundo. Este mundo, o la propia existencia, debe entenderlo. Todo lo que existe debe hacerlo de manera clara, definida y, sobre todo, respetuosa conmigo. Esto no es posible. Yo era el ser perfecto, la cúspide, la conclusión lógica de cualquier sistema que se atreva a llamarse mundo. Incluso la propia existencia debería comprenderlo sin necesidad de explicación. Ellos vulneraron mis derechos humanos, mi derecho a no ser dañado, mi derecho a no ser interrumpido, mi derecho a expresar mi perfección sin que nadie interfiera con ella. Yo era el más poderoso del culto de la bruja, el arzobispo de la avaricia, el esposo perfecto. Y aún así, me arrebataron a mi nueva esposa número 79. Vulneraron mi propia existencia. Ese santo de la espada violó mis derechos con esa absurda bendición de la resurrección, y ese pelinegro de mirada vacía tuvo la osadía de seguir interfiriendo. Ese acto, por sí solo, justificaba la aniquilación de todo lo existente. Ahora solo había vacío. Este vacío no es acogedor en absoluto. No reconoce mis derechos. No responde a mis demandas. No se disculpa. Esto es una violación absoluta de todos mis derechos. ¿Cómo es posible que el mundo se oponga a la perfección? No he dado mi consentimiento para existir en condiciones tan inaceptables. El silencio mismo me agrede, me ignora. Y eso es imperdonable. El tiempo dejó de tener forma, o quizá nunca existió aquí. Entonces, una luz. No era cálida, no era hostil. Simplemente, existía. Mis ojos, si aún podía llamarlos así, reaccionaron por instinto. Una reacción automática. Y eso ya me molestó. ¿Estoy vivo? Por supuesto que lo estoy. El mundo no puede permitirse perderme. Por fin el mundo corrige su error. Por fin reconoce que vulneró mis derechos y decide repararlo. Abrí la mirada, y la vi. Una chica. Ojos color lila. Cabello amarillo, brillante como un sol y necesariamente llamativo. Vestido azul con un delantal blanco. No sentí amenaza, no sentí reverencia. ¿Qué autoridad cree tener para presentarse frente a mí sin siquiera temblar? Quise hablar, exigir explicaciones, dictar términos, enumerar, uno por uno, los principios universales que acababan de romper con mi sola presencia. No pude. No tenía mi tan preciado cuerpo. Eso era inaceptable. Quería refutar, quería reclamar, quería dejar en claro cómo habían dañado al ser más perfecto de todos, pero no podía hacer nada, no podía decir nada, solo sentía enojo, una herida directa a mis derechos. Solo podía mirar. Hola, dijo la chica, inclinando un poco la cabeza. Me estaba hablando. Esa osadía era casi imperdonable, dirigirse a mí sin autorización, sin temor, sin preparación. Pero no podía hacer nada. Sí, te hablo a ti. Felicidades. Fuiste escogido para ser el protagonista de esta historia. Algo se agitó dentro de mí. No fue miedo, no fue dolor. Fue indignación. ¿Protagonista? ¿Historia? El mundo no me escoge. El mundo se adapta a mi presencia. Yo soy el ser perfecto, el esposo perfecto, el arzobispo más fuerte del culto de la bruja. Yo no participo en historias. Yo soy quien las dirige. Yo soy aquel a quien el mundo debe favorecer sin condiciones. Sentí una presión desagradable, como si la realidad intentara asignarme un rol, una etiqueta, algo que vulneraba directamente mi existencia. Repugnante. Mi nombre es Alicia, continuó. Antes de nada, por favor, dime tu nombre. ¿Mi nombre? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo osa pedirme algo, cuando debería postrarse y agradecer mi mera presencia? No tenía cuerpo, no tenía voz. Y aún así, el mundo insistía. Frente a mí apareció un cuadro flotante, lleno de símbolos desconocidos. No pertenecían a ningún sistema de escritura que conociera. Este no era mi mundo. Eso me agradó un poco. Si este mundo es distinto, entonces tendrá que aprender mis reglas desde cero. Presenciarán el renacimiento del ser perfecto. Esta vez, nadie osará vulnerar mis derechos. No escribí nada. ¿Por qué debería hacerlo? Esto era claramente un intento de burla, una provocación.
Querían reírse de mí, querían verme confundido. Eso solo me enfurecía más. Alicia parpadeó. ¿No quieres decirme tu nombre?, preguntó con una sonrisa suave. ¿O prefieres hablarlo? Si es así, primero dime qué trasfondo deseas ser. Otro cuadro apareció. Caballero ladrón, hechicero. Sentí repulsión inmediata. ¿Trasfondo? ¿Elección? Yo no necesito un pasado prefabricado. Mi existencia ya es suficiente justificación. Caballero, alguien que se expone, que recibe daño. Inaceptable. Yo, dañado. Eso era una ofensa directa. Ladrón, alguien que toma lo que no le pertenece. Ridículo. Todo debe girar a mi alrededor. ¿Por qué habría de rebajarme a algo tan vulgar? Hechicero, poder sin contacto. Autoridad sin intercambio. HMPH. Elegí hechicero, no porque lo necesitara, sino porque era lo menos insultante entre todas esas opciones mediocres. La luz se intensificó. Sentí algo reconstruirse. Forma, peso, límites. Mi cuerpo. Por fin. Parece que el mundo decidió recompensarme, aunque sea mínimamente, por todas las acciones deplorables que cometió contra mi persona. Miré mis manos. Existían. Ahora que tienes un cuerpo, dijo Alicia, ¿puedes decirme tu nombre? La miré. Por pura cortesía mínima. Yo soy Regulus Corneas, dije. Arzobispo de la avaricia, el ser más satisfecho de este mundo. Di un paso al frente. No existe nadie más pleno que yo. Nadie más completo. Nadie que haya alcanzado un estado tan perfecto de autosatisfacción y certeza absoluta sobre su valor. Mi existencia es prueba suficiente de que el mundo funciona solo cuando me reconoce. Cualquier intento de ignorarme, dañarme o limitarme constituye una violación imperdonable de mis derechos fundamentales como individuo perfecto. Continué, sin darle tiempo a reaccionar. Todo lo que existe tiene la obligación de no interferir conmigo. Mi cuerpo, mi vida, mis decisiones y mis vínculos son derechos inalienables. Quien los vulnera comete un crimen que no puede ser perdonado ni justificado bajo ningún marco moral, divino o narrativo. La observé con atención. Era bonita, agradable a la vista, funcional. Podría ser mi primera esposa en este mundo. Es un bonito nombre, respondió Alicia con una risita baja. Suena encantador. Extraño. No miedo, no adoración. Ahora, continuó, permíteme darte un regalo. Escoge lo que quieras. Otro cuadro apareció. Llave maestra, anillo de vida, caramelo, bendición divina. Por fin el mundo reconoce su deuda. Elegí la bendición divina, no por fe, sino por autoridad. Jiji, por favor, úsala con precaución. Sentí molestia. ¿Se burla? ¿O simplemente no comprende la gravedad de mi existencia? Pero no reaccioné. Un esposo perfecto es paciente. La siguiente pregunta es, dudo, ¿estás interesado en actos carnales? No necesito esas prácticas primitivas. El deseo carnal es una construcción innecesaria que vulnera la dignidad del individuo y, como no respondes, dijo tranquilamente, tomaré eso como un sí. Eso es una violación directa, absoluta y completamente imperdonable de mi derecho fundamental a decidir por mí mismo. Mi voz, por fin libre, resonó con una indignación pura. ¿Quién te dio la autoridad para interpretar mi silencio? ¿Quién te concedió el privilegio de asumir mis intenciones sin mi consentimiento explícito, verbal y plenamente reconocido? Escucha bien, dije con calma forzada, como quien se digna a explicar una verdad evidente a alguien inferior. Te trataré con consideración, con paciencia e incluso con una benevolencia que no cualquiera merece. Y no porque estés en posición de exigirlo, sino porque yo he decidido verte como alguien que me pertenece. Incliné ligeramente la cabeza, observándola de arriba a abajo, evaluando su existencia como si fuera una conclusión obvia. En este mundo extraño, caótico y claramente mal organizado, alguien como tú debería sentirse honrada de recibir un trato adecuado por parte de alguien como yo. Si cometes errores, si incurres en negligencias, si dices o haces cosas que vulneran mis derechos, las perdonaré. No porque estén justificadas, sino porque un buen esposo debe ser magnánimo. Alcé la mano y tomé su mentón con 2 dedos, obligándola a alzar el rostro. No con violencia, sino con una seguridad absoluta, como si el gesto fuera natural, incuestionable. Entiende esto bien. Mi paciencia no es infinita, pero es real. Mi indulgencia no es debilidad, es superioridad. Te corregiré cuando falles, te toleraré cuando te equivoques y te protegeré porque es mi deber como alguien completo, satisfecho y perfectamente capacitado para cumplir ese rol. Mis ojos se entrecerraron.
Así que no confundas mi cortesía con permiso para seguir ignorando mis derechos. Te estoy dando una oportunidad, y deberías aceptarla con gratitud. Alicia levantó la mirada. Parece que es hora de levantar el telón. La luz se volvió insoportable. En otras palabras, es hora de que empieces tu odisea en este mundo. Eres el protagonista. Me incliné, tomándole el mentón. Nunca pierdas tu corazón, mi pequeño rey. Entonces, el mundo se rompió. Alicia desapareció en un instante. No se desvaneció, no cayó. Fue destruida. Algo caliente cubrió mi rostro. No era mío. Sombras espesas mancharon mi vista. Restos irreconocibles cayeron sobre mi cuerpo. Me quedé inmóvil. Mi cuerpo no reaccionó. Esto no está permitido. No acepto este resultado. El mundo no tiene autoridad para tocarme. Por primera vez en toda mi existencia, algo ajeno me tocó sin mi consentimiento. No fue dolor, no fue miedo. Fue una violación absoluta de mis derechos. Mi mente intentó rechazarlo. No supe qué decir. No porque me faltaran palabras, sino porque ninguna era suficiente. La luz descendió como un telón forzado. Todo se volvió blanco. Y por primera vez desde que tengo memoria, no tuve control. Fin prólogo. Off. Regulus Corneas, ¿dónde estoy? La pregunta escapó de mis labios casi por inercia, y aún así, apenas la escuché, una sensación de profundo desagrado me recorrió el cuerpo. No, esto estaba mal. Completamente mal. ¿Por qué yo tendría que hacer una pregunta? ¿Desde cuándo es justo que sea yo quien busque respuestas? Es absurdo. Ridículo. Una falta de respeto intolerable hacia mi persona. El mundo debería explicarse por sí mismo en el instante en que yo aparezco en él. Debería arrodillarse, ordenar sus leyes, su espacio y su tiempo, y presentar una explicación clara, precisa y satisfactoria sin que yo tenga que mover un solo músculo. Exigir que yo pregunte es, en sí mismo, una injusticia. ¿Acaso se le pide a la perfección que se justifique? ¿Se le exige a lo absoluto que se adapte? No. Nunca. Entonces, ¿por qué este lugar cree tener derecho a confundirme, a desorientarme, a tratarme como si fuera una existencia común? ¡Qué mundo tan grosero! ¡Qué realidad tan maleducada! Desde el primer segundo ya me estaba faltando el respeto. Aún así el recuerdo anterior era confuso, fragmentado, insultante. La chica de cabello brillante como el sol, llamada Alicia si no recuerdo mal. Ella había explotado en mi cara, su sangre, sus órganos, todo había caído en mi cuerpo. Y esa sensación repugnante, intolerable, absolutamente inadmisible de algo que no me pertenecía tocándome el rostro. Calor ajeno. Presencia ajena. Tocando mi cuerpo sin mi consentimiento. Esto, murmuré, y mi voz resonó en el espacio cerrado, cargada de una indignación que apenas podía contener. No, esto no es simplemente un error de cálculo o un malentendido del destino. Esto es una violación continuada, sistemática y malintencionada de mis derechos fundamentales como individuo. Mis ojos recorrieron el lugar. Una celda. Una celda. El solo concepto me produjo una indignación inmediata y profunda. Rejas. Piedra húmeda. Oscuridad. Restos inertes de criaturas deformes esparcidos por el suelo como si este mundo tuviera la desfachatez de exhibirme basura sin pedir permiso. ¿De verdad creen que pueden encerrarme? Mi voz se elevó, perdiendo esa falsa calma para adoptar el tono de soberbia. A mí. Al ser más satisfecho del mundo. Al arzobispo del pecado de la avaricia, Regulus Corneas. Esto ya no es una simple grosería, esto es una declaración de guerra contra mi derecho a la libre circulación. Bajé la mirada. Mi ropa seguía siendo la misma. Seguí siendo la misma que llevaba cuando era parte del culto de la bruja, cuando ejercía el rol de arzobispo del pecado de la avaricia, pero estaba manchada. ¡Qué falta absoluta de respeto! Chasqueé la lengua, y el sonido cortó el aire rancio de la celda como una sentencia. Ni siquiera tuvieron la decencia de devolverme limpio. ¿Acaso este mundo carece por completo de protocolo? ¿Es que la hospitalidad es un concepto tan extraño para los salvajes que habitan este lugar? El olor me molestó. Mi cuerpo, este cuerpo inferior, limitado, reaccionaba a estímulos innecesarios. Eso ya era una ofensa en sí misma. Escuchen bien. Grité, golpeando las rejas. No he autorizado este traslado. No he consentido este entorno. No he aprobado la pérdida de mi libertad ni la exposición a estas cosas. Silencio.
Solo el eco de mi propia voz regresando a mí, como si el aire mismo fuera tan ignorante que necesitara repetir mis palabras para intentar comprender su peso. Es degradante. Que mis verdades, mis derechos y mis legítimas exigencias no encuentren más que una pared vacía y un silencio sepulcral es la mayor de las descortesías, típico, bucé. El mundo comete un error imperdonable y luego finge no oír cuando se le exige responsabilidad. Intenté forzar las rejas. Nada. Mi ceño se frunció. Intenté de nuevo. Nada. Entonces lo sentí. O mejor dicho, no lo sentí. Mi autoridad. La quietud. La invulnerabilidad absoluta que definía mi existencia perfecta. No estaba. No, mi voz bajó, peligrosa. No, 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 no. La ausencia era insoportable. Como si me hubieran arrancado algo que jamás debió tocarse. Esto es inaceptable, espeté, y mi voz, antes soberbia, ahora vibraba con una furia gélida, la furia de un hombre que ha sido despojado de lo que es suyo por derecho divino. ¿Cómo se atreven? ¿Quién les ha dado permiso para poner sus sucias manos sobre mi existencia? Me han despojado de mi tesoro sin mi consentimiento, han interferido con mi estado de plenitud sin una sola consulta previa. Esto no es solo un crimen, es una declaración de guerra contra la esencia misma de mi ser. Golpeé la reja otra vez, más por rabia que por esperanza. Lo pagarán, susurré. Todos. Cada entidad, sistema o voluntad que haya participado en traerme aquí sin las condiciones adecuadas. No habrá benevolencia. No habrá perdón. Entonces ocurrió algo distinto. Me senté en aquel suelo inmundo, ignorando cómo la mugre reclamaba mi túnica, pues mi mente estaba demasiado ocupada procesando la última de las ofensas. Frente a mí, ese panel flotante parpadeaba con una familiaridad insultante. ¡Qué falta de ética!, murmuré, mi voz arrastrándose por las paredes húmedas como un veneno. HP. MP. Nivel. ¿Desde cuando mi existencia, una obra maestra de autosuficiencia y plenitud, ha sido reducida a una serie de variables numéricas? Esto es una objetivación flagrante. No soy un concepto contable que se pueda sumar o restar. Evaluar mi estado sin mi permiso previo es una invasión a mi privacidad que no tiene precedentes. Pase los dedos por la descripción de la bendición divina. Bendición divina restablece HP y MP al completo. Irrecuperable. El amor verdadero reside en la compasión de la diosa hacia su pequeño rey. Amor verdadero, compasión, pequeño rey. Cada palabra se sentía como una burla de aquella chica, Alicia. Amor. Compasión. Mi tono se volvió más agudo, casi un siseo. ¿Quién le dio el derecho de sentir compasión por mí? Sentir lástima por el ser más satisfecho del mundo es la cúspide de la arrogancia. Es una distorsión de la realidad, pero se había dado cuenta de algo. El sistema de lenguaje de ese cuadro no era la misma que el de la primera vez, esta vez sí era el lenguaje del lugar donde era. Esto tendría que ver con esa chica llamada Alicia. Golpeé el suelo con el puño, sintiendo la debilidad de mi carne, una sensación que detestaba con cada fibra de mi alma. Me han traído a un lugar donde las leyes de la lógica han sido sustituidas por este juego de niños. Han vulnerado mi derecho a la invulnerabilidad, me han forzado a cargar con los fluidos corporales de una extraña, y ahora pretenden que me someta a un sistema de niveles. ¿Qué se supone que significa esta clasificación arbitraria? ¿Es que este mundo pretende auditar mi valor como si fuera ganado en un mercado? El solo hecho de sugerir que mi existencia puede ser cuantificada es una violación de mi privacidad de la que no pienso olvidarme. Y lo que es peor, un 1. Me han asignado el número 1. ¿Están sugiriendo que soy un principiante? ¿Que hay algo superior a lo que debo aspirar? Es una falta de respeto que clama al cielo. Yo soy el arzobispo de la avaricia, el ser más satisfecho que ha existido. Yo soy el principio y el fin, el estado culminante de la perfección. No existe un procedimiento de mejora para alguien que ya lo tiene todo. Imponerme esta idea de progreso es lo mismo que decirme que soy incompleto, y decir que soy incompleto es una calumnia, un asalto a mi honor y una negación absoluta de mis derechos como individuo soberano. Es una violación continuada de mi derecho a la dignidad. Cerré el panel y me dejé caer al suelo. El contacto fue frío. Indigno. Injusticia, murmuré, y mi voz era un hilo de resentimiento puro que parecía buscar culpables en las sombras. Desorganización. Caos. Una falta absoluta y total de respeto hacia una existencia superior que, por pura benevolencia, ha decidido no borrar este lugar del mapa todavía por la ausencia de mi autoridad. Este mundo no solo está mal construido, está mal educado.
Carece de la más mínima etiqueta, de la más elemental noción de lo que significa tratar con un invitado de mi calibre. Alcé la cabeza. Quise gritar, exigir, reclamar, pero mi garganta ardió. El sonido murió antes de nacer. ¿Ahora también limitan mi voz? Pensé con furia. ¿Qué sigue? ¿Mi pensamiento? Se escucha pasos por el lugar, Regulus iba a hablar pero no podía, hasta que escucho repentinamente el impacto. Algo cayó frente a la celda, era un ser humanoide con cara de cerdo, era algo tan asqueroso, repugnante. Y detrás de él, ella eres un no muerto curioso, dijo. Aún hay luz en tus ojos dorados. Curioso. ¿Qué forma tan condescendiente de referirse a mí? El pensamiento bulló en mi mente, destilando un veneno que mi garganta, en su estado actual, no me permitía escupir. ¿Curioso? ¿Es esa la palabra que elige una desconocida para dirigirse a mi persona? ¿Curioso? Es una elección de vocabulario tan pobre como su sentido de la etiqueta. Si puedes oír la voz de Dios, continuó, lleva la luz a este mundo caótico. ¿Dios? ¿Ahora también me asignan deberes divinos? Mi mente hervía. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién decidió que yo debía cargar con el caos ajeno? Quise responder. No pude. Ella se marchó. Inaceptable, murmuré. Absolutamente inaceptable. Aparece, arroja responsabilidades sobre mí y se va sin escuchar mi objeción formal. Este mundo tiene serios problemas de comunicación. Mis ojos bajaron al cadáver. Algo brillaba. Una llave. La tomé. Muy bien, la comisura de mis labios se elevó en una sonrisa carente de calidez, una expresión de puro desprecio triunfante. Si este mundo insiste en seguir girando sin mi consentimiento previo, si pretende ignorar mi voluntad y avanzar de forma tan atropellada y grosera, entonces yo mismo me encargaré de ajustar el paso de la realidad. La cerradura cedió. Libertad. Avancé por los pasillos. Criaturas deformes aparecían, gruñían, se agitaban. No ahora, les dediqué una mirada de desprecio tan gélida que debería haberles helado la sangre, si es que esas abominaciones poseyeran algo tan civilizado como un sistema circulatorio. No tengo la más mínima intención de gastar mis energía en seres que ni siquiera alcanzan el rango de obstáculos. Subí unas escaleras. Al final de las escaleras, allí estaba ella, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Abrí la boca, dispuesto a desplegar una disertación exhaustiva sobre la ilegalidad de mi cautiverio y la grosera brevedad de nuestro encuentro anterior, pero mis cuerdas vocales me traicionaron. El sonido que emergió no fue un decreto, sino un áspero y patético siseo de aire seco. Apreté los dientes. Que mi propio cuerpo se negara a servir a mi voluntad era una falta de respeto que cobraría más tarde. Ella, sin embargo, interpretó mi silencio con una libertad que me resultó repulsiva. Leyó mi necesidad como si fuera un libro abierto, una intrusión a mi privacidad que no pasé por alto. Con una parsimonia irritante, extrajo un recipiente con agua y me lo ofreció. ¡Qué arrogancia!, pensé, mientras mis ojos ardían de furia. ¿Quién le dio el derecho de evaluar mi estado físico? ¿Quién le permitió asumir que deseo su asistencia? Ofrecerme agua sin que yo la haya solicitado es una forma de caridad forzada, una declaración implícita de que me considera incapaz de proveer para mí mismo. Es una violación de mi autonomía. Me mira con esa compasión que no es más que una máscara para su propia soberbia, pretendiendo que su gesto es generoso cuando, en realidad, es una imposición de su voluntad sobre mi carencia momentánea. Aceptarla sería admitir que soy vulnerable. Rechazarla sería prolongar este silencio indigno que me impide ponerla en su lugar. El simple hecho de que me vea forzado a elegir entre mi dignidad y mi capacidad de hablar es la prueba definitiva de que este mundo es un entorno hostil diseñado para pisotear mis derechos fundamentales. Arrebaté el recipiente de sus manos con un movimiento brusco, cuidando de no mostrar ni un ápice de gratitud, pues el solo hecho de que ella tuviera algo que yo necesitaba era una afrenta a mi autosuficiencia. Sostuve el objeto con desprecio, inspeccionándolo como si fuera un contrato con cláusulas abusivas, antes de llevarlo a mis labios. El alivio fue inmediato. ¡Qué humillación!, pensé. Que el cuerpo me exija cosas tan básicas. Mi nombre es Jeanne d'Arc, dijo. La observé. Jeanne d'Arc, repetí el nombre, saboreando la corrección de mi propia voz antes de enderezar mi túnica con una elegancia que este lugar no merecía. Escucha bien, pues no suelo repetirme. Como el hombre íntegro y el esposo ejemplar que soy, me presentaré adecuadamente.
Soy Regulus Corneas, el arzobispo del pecado de la avaricia, el ser más satisfecho de este y cualquier otro mundo. La observé de arriba a abajo, evaluándola como quien inspecciona una propiedad antes de adquirirla. Tu apariencia es adecuada. Cumples con los estándares mínimos de decoro que exijo para mi entorno personal. Por lo tanto, he tomado una decisión. A pesar de tus negligencias previas, de tus comentarios condescendientes y de haber presenciado mi estado de vulnerabilidad sin mi permiso, he decidido ser magnánimo. Como compensación por haberme facilitado el acceso a este líquido y por tu papel en mi liberación, te concedo un privilegio que miles desearían y ninguna merece realmente. Puedes convertirte en mi esposa. Hice una pausa, esperando el agradecimiento que, por lógica, debía seguir. No te confundas, no es una petición. Es una oferta de gracia. Te estoy permitiendo formar parte de mi existencia perfecta, elevándote por encima de este caos que tanto mencionas. Deberías estar arrodillándote ahora mismo. Después de todo, no todos los días la perfección decide que eres lo suficientemente tolerable como para ocupar un lugar a su lado. Jeanne dio un paso atrás, sus dedos rozando la empuñadura de su espada por puro instinto, no por agresión, sino por la fatiga de quien ha visto demasiada locura. Sus ojos, nublados por el cansancio, me miraron con una mezcla de desconcierto y una profunda tristeza. Es algo muy repentino, señor Regulus, respondió ella, con la voz quebrada por el agotamiento, pero manteniendo la firmeza de su honor. No os conozco, y mis votos no me permiten tales ligerezas. Soy un caballero, y mi deber es con este mundo que se desmorona bajo una niebla temible que transmuta a los hombres en bestias demoníacas. He venido a este imperio perdido para hallar la raíz de esta calamidad, no para, suspiró, bajando la mirada con una mezcla de pena y determinación. No puedo permitirme distracciones mientras la humanidad se apaga. Jeanne dejó escapar una risilla amarga, una que me resultó profundamente ofensiva por su falta de solemnidad. Sois alguien peculiar, señor Regulus, incluso para un no muerto, dijo, ajustando su armadura con un cansancio que parecía pesar más que el acero. Como caballero, mi orden me dicta escoltar y proteger a los indefensos. Os llevaré por debajo del fuerte Ivern. Fuera de los muros están las tierras de las hadas. Es un lugar seguro, por ahora. Antes de que pudiera protestar por el insulto de ser llamado indefenso, un estruendo a lo lejos la puso en alerta. Se despidió con una disculpa apresurada, dejándome solo en aquel pasillo húmedo. Es una infamia. Grité a las paredes vacías. ¿Protegerme? ¿A mí? ¿Y rechazar mi petición que tantas personas desearían, vulnerando y rechazando una de mis ofertas, es una violación directa a mi derecho de autodeterminación y una ofensa a mi capacidad de defensa personal? Caminé por el castillo, ocultando bajo mi retórica de derechos el hecho de que mis manos temblaban. Cada vez que una de esas criaturas porcinas se cruzaba en mi camino, mi corazón, ese órgano inútil y ruidoso, martilleaba contra mis costillas. No era miedo, me decía a mí mismo, era una indignación física ante la presencia de seres tan maleducados. Finalmente la alcancé. Estaba allí, frente al viento gélido de Ivern. Incluso ahora, personas sufren por las bestias, salvarlos es mi deber, murmuró ella, con una voz que arrastraba el peso de un mundo moribundo. Escucha, mujer, sobre ese deber del que hablas, iba a comenzar mi disertación, pero ella me interrumpió, cometiendo el crimen de pisotear mi derecho a la palabra. Por eso, señor Regulus, aunque seáis un no muerto, os pido que me ayudéis. Podéis ser un ser de luz, un héroe para los que no tienen nada, alguien que salve a las personas, que dé esperanza. ¿Aceptáis? ¿Héroe? Mi voz se volvió un siseo cargado de veneno. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Me pides que sacrifique mi tiempo, mi privacidad y mi paz por extraños que ni siquiera conozco? Eso es un asalto a mi libertad individual. ¿Quién te dio permiso para cargarme con tus expectativas egoístas? Si este mundo se quema, es por su propia falta de protocolo, no porque yo deba ser su sirviente. Exigir mi ayuda es una violación sistemática a mi derecho de no ser molestado. Perdonadme, dijo ella, bajando la cabeza, genuinamente desconcertada por mi lógica. No debí pedirlo así. Si algún día decidís que vuestra plenitud incluye la compasión, buscadme. Pero ahora, el viento no sopló, rugió. Un dragón de un color violeta enfermizo descendió como un castigo divino. No hubo tiempo para discursos. Una llamarada de fuego fatuo calcinó a Jeanne en un instante. Sus gritos de agonía eran una melodía de injusticia absoluta. Por primera vez, el aire se escapó de mis pulmones por una razón que no era la indignación, era el miedo.
Un terror primario, animal. Intenté correr, pero mis piernas, esas traidoras, se negaron a obedecer. ¡No! Esto no es justo. No consiento este desenlace. Grité, pero el dragón fue más rápido. Sentí el frío del acero, o quizás de las garras, y luego, el vacío. Mis brazos fueron cercenados en rodajas perfectas, cayendo al suelo como desperdicios. El dolor no era una idea, era un incendio que consumía mi cordura. Gritaba sobre mis derechos, sobre la ilegalidad de mi muerte, no quería morir de vuelta, esa sensación es horrible, no sabía qué hacer sin que gritara de dolor. Antes pensé que es irónico que este mundo que me trajo de manera improvista y sin mi autorización vulnerando mis derechos al libre albedrío. Encima me trató de una manera horrible, injusta, solo gritaba por mis derechos, por la ilegalidad de mi muerte. ¿Por qué cada mujer que elegía como esposa moría de forma tan grosera? ¿Era una burla del mundo hacia mi perfección que me habían quitado? Esta injusticia no era posible ante mi ser, ante mi perfección. Si no fuera por haber perdido mi autoridad, nada de esto pasaría, solo podía ver mi sangre ensuciar el suelo hasta que en el borde del abismo de mi ser sentí algo, ese algo vibró en mi pecho. Un latido de mi antigua gloria, de mi antigua divinidad, de mi antigua perfección que me habían quitado. Autoridad de la avaricia. El pequeño rey, fragmento imperfecto, mi visión se tiñó de rojo. El panel de estado parpadeaba frenéticamente. HP, 1%. Estaba desconcertado, está por morir y encima me avisaron tarde que tenía mi autoridad, estando ya a punto de morir, era tan repentino. Mi autoridad no estaba completa, era imperfecta, era una burla, ¿qué podía hacer? Estaba por morir. Si lo usaba en este estado moriría al instante, mi cuerpo se detendría y mi corazón dejaría de latir al instante en el estado que me encontraba. Intenté buscar una solución, no quería morir como la primera vez, es horrible, la primera vez fue a manos de unas personas que pisotearon mis derechos y arruinaron mi boda con mi esposa, ese pelirrojo que tenía bendiciones como sea, hasta lo maté y revivió, lo mandé a la luna y aún seguía vivo, sacó la bendición para sobrevivir en el espacio. No podía pensar en eso, así que tuve que enfocarme y divagar en mi cabeza alternativas, hasta que recordé el regalo de esa chica llamada Alicia, ese objeto que me dio, bendición divina, que antes desprecié, ahora era mi esperanza para sobrevivir, mi salvación, como decía su descripción, debía curarme de todas las heridas y daños mortales. Con un movimiento desesperado de mi cuerpo intenté abrir el panel para ir a objetos, ya que mis brazos ya no existían, fui a donde decía objetos y pude usarlo, se sintió automático el objeto. De pronto, el estímulo de la agonía desapareció. El alivio fue inmediato, pero no vino solo. Te amo, mi pequeño rey. Esas voces, esas palabras de afecto no solicitado resonaban directamente en mi cráneo, como si alguien hubiera decidido que mi mente era una propiedad pública donde cualquiera podía entrar a dejar sus sentimientos. Pequeño rey, ¿quién le dio permiso para amarme? El amor sin consentimiento es la forma más insidiosa de acoso, una vulneración directa a mi derecho de no ser objeto de afectos ajenos. Sin embargo, no tuve tiempo de preparar una objeción formal contra las voces. Por culpa de esa distracción, otra negligencia de este mundo que no me permite ni un segundo de introspección, el dragón volvió a cargar. Sus ojos violetas destellaban con una malevolencia que me resultaba profundamente vulgar. Intenté esquivar el ataque, pero mi cuerpo, aún recuperándose del shock de la regeneración, no respondió con la perfección habitual. HP, 86%, suficiente. Rugí, y mi voz recuperó ese tono de autoridad que nunca debió ser cuestionado. Ya he tenido suficiente de su falta de protocolo. He tenido suficiente de sus ataques no provocados y de su insistencia en tocarme como si fuera una existencia vulgar. De forma desesperada intenté activar mi autoridad. Sabía perfectamente que podía ser mortal, sabía que usarlo en este estado era un riesgo, que mi corazón sufriría las consecuencias de detener el tiempo sin el soporte de mis esposas, pero la alternativa era seguir permitiendo que esta lagartija sobredimensionada pisoteara mi dignidad, quería vengarse de ese dragón, de ese ser repugnante que me atacó, me dañó, y me hizo sentir vulnerable. Y eso, simplemente, es algo que no puedo permitir. Activé mi autoridad en un acto de pura voluntad, pero la realidad decidió, una vez más, faltarme al respeto. Antes de que pudiera siquiera procesar mi propia magnificencia, el dragón atacó. Sus garras impactaron contra mi pecho con una fuerza que habría pulverizado montañas, pero mi cuerpo no se movió. Permanecí allí, estático, una estatua de perfección absoluta en medio del caos. O eso fue lo que mis ojos me dijeron.
Porque de pronto, un dolor punzante, un ardor insoportable que parecía nacer del centro de mi cerebro, me atravesó la cabeza. Miré mi cuerpo. Estaba intacto. Ni una mancha, ni un rasguño, ni una fibra de mi túnica fuera de lugar. Mi quietud estaba cumpliendo su función de protegerme del mundo exterior, pero el costo era una ofensa. ¿Qué es esto? Mi voz vibró, no de miedo, sino de una fatiga que me resultaba ajena y repugnante. Era como si el impacto que mi cuerpo rechazaba se estuviera filtrando directamente a mi mente. La invulnerabilidad ya no era un derecho gratuito, ahora era un intercambio sucio. Cada golpe que la bestia asestaba contra mi tiempo detenido se traducía en una presión interna que amenazaba con hacerme perder el conocimiento. Sentir fatiga es, en sí mismo, una violación a mi estado de autosatisfacción. Que mi propia autoridad me agote es la traición definitiva de mi propia existencia. Si recibía un impacto más, si esta criatura seguía insistiendo en golpear lo inamovible, mi mente simplemente se apagaría. Estaba al borde del desmayo, una debilidad que me producía más asco que el propio dolor. No te atrevas a hacerme cerrar los ojos. Sisé entre dientes, mientras el mundo empezaba a dar vueltas. No podía permitirme caer. No frente a una lagartija. No después de haber recuperado, aunque fuera de forma tan defectuosa y grosera, mi derecho a ser intocable. Aquí Random Fix, si escuchan este audio en otro canal es porque lo robaron o copiaron. Atiga. 65% aprovechando ese instante de mi autoridad de quietud imperfecta, agarré un pedazo de escombro del suelo. Para mi autoridad, ese guijarro se convirtió en un proyectil que ignoraba la resistencia del aire y la masa. Lo lancé. El escombro atravesó el cráneo del dragón como si fuera papel, matándolo al instante. Has derrotado al dragón el Kaiser. Más 8,000 almas. El estruendo del cadáver colapsando fue el último sonido que mi orgullo pudo registrar. La adrenalina me abandonó, dejando en su lugar un vacío negro y pesado. Mis rodillas golpearon el suelo con una brusquedad que me habría indignado en cualquier otra circunstancia. El pecho me ardía, cada latido era una protesta de mi corazón por el estrés de haber detenido el tiempo sin un lugar donde depositar la carga. ¿Qué mundo tan maleducado?, murmuré, mientras mi visión se apagaba y el frío del suelo reclamaba mi rostro. Todavía me debes una explicación y una disculpa formal. La oscuridad me reclamó, no como un refugio, sino como otra violación más a mi derecho de permanecer consciente y satisfecho. Fin capítulo 1.